Sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión continuaremos con las clases de ciberseguridad. Bien, este va a ser el último video sobre ingeniería inversa, al menos dedicada a hardware. En ese aspecto debo de hacer un par de aclaraciones, una fe de ratas. ¿A qué me refiero? Resulta que en el video pasado habrán notado que el firmware no funcionó adecuadamente, no pudimos extraer casi ninguna información. El motivo del por cual no se pudo extraer prácticamente ninguna información es porque dumpeé el área de memoria incorrecta. ¿Qué me refiero? En el código original yo había colocado que tendríamos que bajar la información a partir de la dirección 00, lo cual fue un error. ¿Y de dónde viene ese error? Para empezar tenemos que contextualizar el dispositivo. El dispositivo es un dispositivo con un procesador de tipo MIPIS que obviamente tiene ciertas restricciones y que por consecuencia no tiene una arquitectura tan parecida, por ejemplo, la arquitectura x86 o de algunos otros dispositivos. ¿A qué me refiero? Yo coloco mi MIPIS, vamos a ver. Vamos a ver, dice que es una arquitectura RISC. La más conocida, la arquitectura x86. Vamos a ver si tienen parecidos. Si no, vamos a tener que agarrar algún procesador en específico a ver si nos da la arquitectura, que en este momento no recuerdo si también es RISC. Arquitectura x86. Regresamos, vamos a colocar esto en inglés para que nos dé un poco más de información. Es una arquitectura CISC. Entonces ya desde ahí vamos con diferencias. Eso significa que tienen maneras diferentes de cómo mapear la memoria, los dispositivos y algunos otros elementos más. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues eso depende de muchas situaciones. Sea como fuese, el asunto es que son arquitecturas diferentes y por lo mismo utilizan mapeos de memoria distintos. ¿Qué tiene que ver eso con lo que tenemos que ver? Bueno, un memory map es la manera en la que un procesador, una arquitectura más bien, coloca direcciones de memoria desde la cual el procesador puede acceder a cierta información. Hay diferentes memory maps. Según qué procesador estemos hablando, tendremos uno distinto. Por ejemplo, vamos a un conocido memory map x86. Bueno, conocido entre comillas. Por ejemplo, supuestamente esta es arquitectura x86. Entonces podemos ver que hay lugares donde viene la memoria de video y bloques de RAM. No vienen las direcciones, así que voy a buscar otra. Aquí sí viene un poco más, pero si no es. Es esa ARM, así que tampoco nos sirve. Vamos a tener algo así. Vamos a tener una serie de direcciones y esa serie de direcciones nos indican qué tenemos en cada parte. Por ejemplo, en la primera sección tenemos a lo que es el BIOS. De esta dirección a esta dirección, perdón, de esta dirección a esta dirección tenemos igual parte del BIOS, parte de arriba, un área de expansión de esta dirección a esta dirección, un área de video legacy, pues esto es precisamente para los sistemas más de legado o anteriores,
y un área para 2, que puede ser utilizada de diferentes maneras según qué sistema operativo, no necesariamente tiene que ser de 2. Y pues aquí vemos precisamente que según qué qué procesador estemos utilizando, algunos pueden llegar a ciertas direcciones de memoria. Algo similar sucede en nuestro caso, dado que nuestro router es de una arquitectura MIPIs, pues las cosas cambian. ¿Cómo sabemos qué arquitectura es? Bueno, si buscamos OpenWRT, y luego nuestro dispositivo, que es el WR74N, saber un poco de información. De aquí, ¿qué nos va a interesar? Bueno, vamos al hardware. Van a venir fotos desde cómo acceder al puerto WART, etc. Pero si seguimos avanzando, en la sección de debriefing vamos a ver algunas de las capacidades que tiene el router. E incluso, por ejemplo, debe de venir por aquí en cómo colocar una instalación por TFTP. Y aquí es donde viene una parte muy relevante. Resulta que nos da una dirección específica de dónde bootear. Por ejemplo, aquí nos dice que vamos a copiar a esta dirección todo el contenido de nuestro firmware. Borra ciertas direcciones, copia información desde este punto a este otro punto, te explicaré un poquito más, y al final bootea a partir de esta región. ¿Esto por qué es? ¿O cuál es el objetivo o el suceso? ¿Por qué funciona así? Bien, el asunto es de que esas direcciones nos dice de qué parte a qué parte está la RAM y de qué parte a qué parte está nuestra serial flash. Voy a ver si puedo cargar un poco más de información del dispositivo. Creo que está hasta abajo. E incluso voy a regresar. Y también hay un Tech Data. Tech Data nos ayuda a ver un poco más de información relacionada a nuestro dispositivo. En la Data Entry nos dice que ya está descontinuado. Y nos dice que su arquitectura es una MIPIS 24KC. Y este es el tipo de target que estamos utilizando. Es un CPU Atheros AR9331. Con la cual ya tenemos más información. Que no cargo acá, no importa, por lo menos ya pudimos acceder a esto. Entonces ya sabemos qué arquitectura es y qué clase de procesador es. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de dónde arranca? Bueno, resulta que si vemos, voy a revisar por aquí, entre nuestros logs, por aquí hay uno, voy a ver el contenido. Vamos a darnos cuenta. Ok, creo que en este no se ve. Déjenme ver si encontramos otro. Vamos a darnos cuenta que cuando quiere bootear siempre hace referencia a esta dirección de memoria. Creo que ya en un archivo llevaba cierta información, pero en este caso voy a también a colocar más información para que no se nos olvide y nos demos cuenta de algunos elementos. Voy a mover un poco para acá. Esto ahorita no tiene tanto contexto. Ok, lo voy a tener que volver a escribir. Bien, la dirección de donde está arrancando nuestro router en este caso es esta. Y si yo sigo, voy a darme cuenta que en la command line del router voy a tener esta información. Vamos a tomar desde las particiones porque es lo que ahorita nos va a importar.
Copiamos, pegamos. Sabemos que tiene 128K de U-Boot, 1024K de kernel, 2816 de rootfs y 54K de config y 54K de ART. Esa es la información que tenemos, así que eso nos va a ayudar también a hacer más cálculos. Si yo sigo aumentando, voy a ver la configuración de las particiones, y aquí es donde yo cometí el error, porque asumí que las direcciones que teníamos en Linux, ya una vez arrancado nuestro sistema, eran las direcciones propiamente de la flash, y no es así. Bueno, resulta que nuestro boot es de 128K y luego tenemos 1024 del kernel. Pero ¿cuánto es 128K en hexadecimal? Entonces voy a sacar la cuenta. Mi calculadora. 128 por 1024. 1024 es lo que vale un K. Ups, estaba en hexadecimal. Sí, vamos a pasar a hexadecimal, pero ahorita no. 128 por 24. Esa es la cantidad en decimal y esta es la cantidad en hexadecimal. Vamos a notar que son 20.000 en hexadecimal y aquí hay 20.000. Lo que significa que nuestra flash, ojo, nuestra flash empieza 20.000 antes. ¿Por qué 20.000? Porque resulta que la flash primero tiene los primeros 20.000 y ya luego viene el kernel. De hecho, la razón por la cual inicia con una diferencia desde 9F000 hasta 20.000 es porque el kernel ahí comienza. Hecho de otra manera, si yo lo colocara por medio de bloques, o más bien lo voy a hacer con un poquito con una hoja de cálculo. Vamos a suponer, vamos a ver, este mide 128, el kernel mide 1024, esto es mucho más grande. Vamos a colocarlo más o menos así. Vamos a suponer que una celda es el boot, es decir, son los 128 K. Luego viene el kernel y ocupa 1024. En consecuencia, este es mucho más grande. Luego tenemos el sistema de archivos de rootfs de raíz, que son 2816. Bueno, con rootfs de 2816 de tener un espacio todavía más grande. Y finalizamos con algo más pequeño, que es el ART de 64, perdón, con el config de 64, chiquito, ahí así. De hecho lo voy a hacer todavía más pequeño. CFG de 64 y tenemos el ART también de 64. Bien, nos dice que aquí nuestro kernel arranca a partir de aquí. Eso significa que estaría arrancando desde este punto. Tiene que dar un salto de aquí para acá. ¿De cuánto tiene que ser ese salto? De 128K. ¿Y en cuánto equivale en hexadecimal? A estos 20.000. Consecuencia, ahí lo único que nos está diciendo es que el kernel lo encuentra desde aquí. Y si yo resto a la dirección de aquí los 128K, voy a llegar al inicio de nuestra flash, que sería la de acá. Voy a colocar la flash como todo este bloque de ese color. Si yo resto aquí todo lo que es del boot, voy a llegar a la posición inicial de
nuestra flash, que sería de este lado. Bien, eso ahí nos lo dio. ¿Por qué razón arranca aquí? Bueno, ahí vamos a la parte más técnica. Curiosamente, OpenWRT y su blog o su foro ha sido bastante útil a la hora de entender los fallos de este sistema. ¿Cuál es la situación? Resulta que no hemos sido la única persona que se pregunta por qué se arranca Linux desde aquí y no desde acá, como pareciera en 00. Y básicamente nos dice MIPIs Flash Memory Address a 0x9f y muchos ceros. De manera resumida, esta persona lo que está haciendo es preguntarse por qué la flash comienza aquí. Y más adelante, él mismo contesta su pregunta. De hecho, algunos días después, él comienza en un punto y después lo culmina. Incluso él mismo dice que vaya que unos días de diferencia. Dice, la razón por la cual se inicia con la memoria CPI en esta dirección es y la memoria RAM DDR comienza aquí, tiene que ver con el hecho de que estas direcciones caen en el segmento de direcciones K secuencia 0 del espacio de direcciones de los procesadores MIPIs. Y es gracias a esta traducción desde la memoria virtual que esta dirección de aquí y esta dirección de aquí se traducen físicamente al sustraer este valor de la tabla de direcciones virtuales. Esto viene en el libro de MIPIs 32 24K procesador, familia de procesadores, en su manual de usuario, revisión 3.11 en la página 96. No tengo exactamente esta revisión, pero sí tengo dicho manual. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Ahora nos decía que sería en la página 96, muy probablemente no esté ahí. Pero lo que sí, aquí viene. Mira un poco de cómo vienen las traducciones y básicamente lo que nos está diciendo es que tiene varias tablas de traducción y que básicamente lo que dice es que a través de estas páginas de traducción se puede dar cuenta al procesador a qué dispositivo físico realmente se está refiriendo en nuestro dispositivo. De hecho, en la figura 4.9 nos dice cómo funciona esa traducción. Hay varios elementos que están en juego, pero de aquí lo más rescatable que yo puedo sacar más allá de las traducciones es que hay una sección donde vienen los modos del procesador y nos menciona que debe de caer en las direcciones de K0. Si yo busco el mapa de memoria, voy a irme a la tabla de contenidos, voy a buscar el mapa de memoria, Virtual Memory Segments. Vamos a checar qué pasa. Lo siguiente, nosotros nos interesa el K0. Resulta que el K0 está mapeado desde 0.8 con 7 ceros y de 9 hasta 9 con puras Fs. Todo este segmento es el K0. Y curiosamente, si nosotros nos fijamos, la dirección donde iniciaría nuestra flash sería la 9F00. Entonces, si inicia la 9F00, significa que estoy yo dejando esta cantidad FF más otros 4F para poder mapear todo lo que sería nuestra flash. Y yo estoy dejando todo el espacio desde este número hasta el 9E con puras Fs. O sea, un número antes que este.
perdón, se me va un poquito por el hexadecimal. Voy a colocarlo, si no, -1, o sea, ahí, desde esta dirección hacia arriba para únicamente nuestra flash. De hecho, si continuamos leyendo, nos va a decir lo siguiente. Una vez que ya sabemos que están mapeadas al segmento K0 de la memoria virtual, estamos viendo que aquí es la memoria virtual, la que estaríamos viendo, virtual address. De hecho viene por acá un poco más extendido en modo kernel, que es de aquí hacia acá. Nos dice que ahora estas dos direcciones físicas, esta de aquí y esta de aquí, que son las que obtenemos de restarle este número, aplican a lo que está definido en las direcciones del mapa de memoria para este tipo de procesadores en su aplicación para routers, y nos hace referencia a la página 23 de este otro documento. No tengo exactamente el mismo documento, pero tengo algo muy similar, donde de nuevo, obviamente aquí no va a estar en la 23 si mi memoria no falla, solo tengo que checar que las direcciones a las cuales yo le estoy sacando la resta va a ser 1F00 y 00. Si notamos a qué direcciones se refiere según esa información, vamos a notar que nuestra flash empieza 1FF00, va desde 1E y puras Fs a 1E y puras Fs. Es decir, de esta dirección a esta otra dirección. Y que, por ejemplo, la RAM está mapeada desde 00 hasta acá. Entonces, cuando nosotros estábamos leyendo la dirección 00, en realidad estábamos leyendo parte de la RAM. No estábamos leyendo el contenido que deberíamos hacer, que tendría que ser el de aquí hasta acá. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestro dispositivo no arranca completamente en el modo virtual o en el modo físico real, sino más bien entra en modo kernel. Esto sucede cuando tenemos nuestro dispositivo con el menú de boteo. Yo sé que esto ya fue muy largo y a lo mejor fue muy técnico, pero básicamente lo único que nos dice, de resumidas cuentas, es que nuestra EEPROM va desde esta dirección hasta esta otra dirección, y esa es la dirección correcta, en cuyo caso lo único que habría que modificar a nuestro programa que va dumpeando es que el comando debe empezar desde aquí y simplemente todo lo demás corre igual que siempre. Sé que fue mucha explicación para llegar simplemente a sumar un número, que es lo único que necesitábamos, pero es necesario tener este contexto porque de otra manera siempre vamos a creer que en cualquier dispositivo vamos a empezar en la posición de memoria 00, y eso no es cierto. Hay diferentes formas de encontrar la posición de memoria, sí, pero creo que la más fácil, si yo pudiera enumerar, es que si tienen un log del boot, simplemente busquen la posición donde arranca el kernel, que en este caso es esta, y luego busquen el mapeo del dispositivo de la SPI flash o de la NAND flash, y simple y sencillamente réstenle a la dirección del kernel la cantidad que tengan de boot o todas las particiones previas a el kernel. Con eso van a obtener la posición de salida. De hecho, yo puedo notar que simplemente si yo le resto la posición o el tamaño de la partición boot, pues voy a llegar a esa posición, simplemente al 9F. Y si no me creen, voy a copiar esto, vamos a nuestra calculadora, la tenemos en hexadecimal y pegamos. Le vamos a restar ahí el 20.000 y ahí tenemos.
Entonces tengan mucho cuidado, chequen qué arquitectura se está trabajando y desde dónde comienza a utilizarse la memoria. En este caso ya sea SPI Flash o EEPROM o ROM o la que tengan disponible. Una vez que hemos identificado esto, he vuelto a dumpear nuestro firmware de la NAND y tenemos, a través del proceso que ya he mostrado, un nuevo archivo binario. Este archivo binario, cuando lo pasamos por binwalk, vamos a notar que nos trae más información que antes. De hecho, ahora sí tenemos un sistema de archivos Squash FS. También hay otros sistemas de archivo ahí, que es el ROTFS, pero ya trabajaremos un poquito más sobre él. ¿Y cómo podemos seguir analizando? Bueno, si checamos la entropía para ver si hay algo cifrado o compreso, por lo menos debe de tener varios puntos. Una donde está el squash, otro el ZMA, este también del ZMA, y toda la parte de acá no debería de estar tan compresa, aunque también tenemos aquí con compresión LZMA. Entonces voy a colocar el "-c" para ver la entropía. Debería de ver como una onda cuadrada. Efecto. Tenemos al principio que no hay nada, luego tenemos una sección que está compresa, luego baja porque no hay nada, luego está compresa, baja, sube, baja y sube. Estos dos picos probablemente sean la sección de ART. Sea como fuese, podemos ahora sí hacer una extracción. Obviamente por situaciones de seguridad no va a hacer enlaces hacia afuera, pero ahora yo ya puedo ver qué información tenía ese firmware. Por ejemplo, algunos elementos del sistema operativo. Entre ellos puedo darme que ya pude abrir el sistema de archivos principal. Y voy a notar que, por ejemplo, puedo ver que este sistema operativo utiliza VisiBox para trabajar. Puedo checar por medio de la consola, en este caso en Linux, colocando File, VisiBox, y voy a notar que es un ejecutable de 32 bits para arquitectura MIPIS 32. Linkeado dinámicamente y utiliza aparentemente esta biblioteca. Ya tuvimos un poco más de contexto. No tengo emulador de momento de MIPIS, pero podría emular la arquitectura y ver qué es lo que sucede. Es decir, podríamos emular nuestro router. Ahora, regularmente las labores de ingeniería inversa buscamos cosas que nos puedan dar acceso a ciertos elementos. Aquí ya sabemos que VisiBox es el elemento con el cual se está cubriendo buena parte del tronco del sistema. Pero tal vez nos convendría ver las configuraciones. Las configuraciones en Linux regularmente se dan en la carpeta etc. Al revisar en etc, voy a notar que puedo ver ciertas configuraciones, aunque otras no. Generalmente el archivo passw es uno de los más importantes porque ahí está la contraseña del sistema. Sin embargo, en esta ocasión no podemos verlo porque vemos que es un enlace roto, lo que significa que iría a algún otro lugar. Puedo checar en config a ver si encontramos alguna información relevante. Y de primera instancia parece que solo tenemos algunas configuraciones básicas. Podemos seguir revisando para encontrar algo que nos pudiera ser útil. Por lo menos, y desde ahorita, parece que no es el caso. Tenemos aquí algo del SSH y pues nos dice que coloquemos las llaves de SSH. Parece ser que aquí están generando parte de la interfaz web. Entonces voy a seguir revisando a ver qué más puedo encontrar. Regularmente en los Linux debe de haber un pequeño archivo que se llama init o servicios con los cuales arranca justo cuando, o los cuales ejecutan justo cuando se arranca el sistema.
Vamos a ver qué dice services. Y vemos que tiene algunos servicios, pero estos son más bien su asignación en puertos. No nos ayuda tanto como tal. Tenemos un script que se llama post-init y uno pre-init. Voy a tratar de checarlos. Vemos algunos detalles sobre la NVRAM. Y parece que la mayoría de la información está en la NVRAM. También encontramos que tenemos un poco de información relevante, que es, en este caso, que es el tipo de dispositivo que se está utilizando, en este caso de DWRT. Denme un segundo. Bien, después de este pequeño break vamos a continuar. Vemos que la NVRAM es bastante importante y en ese sentido implica que vamos a tener que checar un poco de esa información. Ahora, aparentemente de aquí no podemos extrapolar gran cosa, más allá de que todo se carga en la NVRAM. Lo más probable es que esa NVRAM sea precisamente la partición que tenemos como config. Entonces vamos a tener que revisar un poco. Aquí podríamos tener parte del init. Nos está diciendo que todo lo que está en etc init es ejecutado. Y aquí pues simplemente tenemos que lo único que se ejecuta es la shell. No hay mucho que decir por ahí. Bien. Sin embargo, ya desde aquí ya podríamos haber obtenido cierta información. Ya sabemos qué tipo de ejecutables hay dentro. Podemos revisar. Todos estos van a ir a null. Van a busybox. Pero pues también nos dice un poco de las utilerías que están instalados. Root, algunas librerías, una configuración de Samba, que eso también puede ser importante. El firmware que carga, si es que lo carga. Otras como el SBIN. Aquí sí notamos que hay más programas. Hay veces que en los routers esto puede ser más que suficiente para darnos cuenta si tiene algún ejecutable específico para, por ejemplo, generar las contraseñas. Me refiero a las contraseñas de la red inalámbrica, entre otros. Entonces vamos a dejar de checar un poquito por acá. No podemos, sin embargo, dejar de lado la demás información que hay. Estos no los podemos abrir tan fácil porque son imágenes del kernel. Es la información del kernel que tiene el STMA. Y por eso es que no nos da gran cosa de información. Tenemos una sección del Squash File System que pesa esta cantidad, que lo más seguro es que es lo que tenemos aquí adentro. Y hay bloques de datos que simplemente no puede reconocer binwalk. Sin embargo, hemos avanzado. Ahora, lo que nos vamos a corresponder es aquí a generar las nuevas particiones. Entonces voy a jalar lo que teníamos de crear la partición, que debería estar por aquí. Generate parts y el parts info. Y vamos a generar las particiones según el layout del sistema. Vamos allí a cancelar. Y pues, como vemos, tiene la RT de este lugar a este lugar. Entonces voy a ejecutar mi programa. Python generate parts. Y tenemos que tener nuevos archivos, los cuales son precisamente el put, que en este caso estos primeros 128 sabemos que son los del bootloader. Luego tenemos el kernel, que es esta sección de aquí, de 1 mega aproximadamente. Y luego vamos a tener la rootfs, el sistema de archivo de root. Se supone que debe de medir esta cantidad. Vamos a revisar si realmente lo mide.
Tomamos la cantidad en bytes. Y tal vez ahí hay un detalle, ahora que lo noto. Eso tendrían que ser, casi memoria no me falla. Y aquí tenemos que es bastante amplia. 2.8. Déjenme revisar. Voy a checar la dirección y le voy a restar esto. A lo mejor tenemos algún error o estoy interpretando mal la información. Dejar esto por aquí. Menos nos da esa cantidad y esto debería de ser en bytes. Vamos a darle propiedades y vemos que coincide correctamente, así que no hay ningún problema. Tiene la cantidad que debería de ser. Luego viene el config 64, no hay problema. Y el ART. El ART son archivos de configuración de calibración más bien de los elementos del dispositivo. Regularmente como son frecuencias que se manejan en la red inalámbrica, este tipo de información nos ayuda a calibrar correctamente la frecuencia y los canales correspondientes. La modificación o el hecho de no tener este archivo puede llevar a un pobre rendimiento del dispositivo sin él. Sea como fuese, vamos entonces a revisar las demás particiones. Para eso hay varias formas de las que puedo realizar. Para empezar, tengo que buscar un poco de texto. El boot no nos interesa mucho y el kernel porque no hay mucha información de ello que nos pudiera ayudar. El rootfs es lo que acabamos de extraer con nuestro pingwalk. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría por evaluar? El config. Ahí, en teoría, debería estar la NVRAM y la información y ahí con la información de configuración. Entonces voy a checar con el GX, un editor hexadecimal, que tenemos en config. Algo interesante que podemos ver es que inmediatamente vemos muchas cadenas y aparentemente sí hay algo de información. Puedo ver, por ejemplo, aquí una vieja conocida que era como se llamaba mi red hace mucho tiempo. El tipo de dispositivo que trabajamos, un WRT 603 supuestamente, Mac, entre otros. Entonces, vemos que sí hay información y una vez que se termina ya no hay más hacia acá. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay distintas utilidades para extraer cadenas. Podríamos tratar de leer el archivo como si fuera un archivo de texto. En ese sentido, como hay mucha información que no nos vale, voy a utilizar la librería strings de Linux para ver qué información tenemos ahí. De hecho, vamos a notar que nos da bastante información de los parámetros de configuración. Entonces podríamos, por ejemplo, buscar algo interesante, por ejemplo los passwords o los usuarios. Y aquí vemos que de hecho hay algo interesante, HTTP password, y esto es de hecho un password. Del mismo modo, podríamos seguir buscando a ver si encontramos algo más de información. Vemos algunas direcciones IP. Algunos datos no son tan relevantes, pero me agrada que aquí teníamos una contraseña. Obviamente está hasheada, nadie colocaría su contraseña en texto plano, pero nos damos cuenta que por ejemplo este tipo de hash utiliza el símbolo de dólar. Entonces yo puedo utilizar strings. Vamos a colocar vamos a tratar de filtrarlo. Voy a usar la utilidad grep. Quiero que lo haga con todos los que aparezca el símbolo de dólar. Ok, a lo mejor me lo está identificando como otro símbolo.
No, ok. Vamos a colocar la palabra paz. Y ya vimos más información. Si hay un pass, habrá un user. Y sí, tenemos aquí un username. Entonces tenemos dos datos. Tenemos el HTTP password y el HTTP username. Y sabemos que este router tenía DDWRT. Entonces si yo coloco DDWRT y aquí le coloco, no sé, la función o el campo HTTP username, a lo mejor encontramos un poco más de información. O vamos a colocar el password. Vamos a ver qué información nos puede dar. Ok, aquí vemos precisamente parte de esa información. Ok. De hecho encontramos cómo tener una contraseña cifrada desde un WRT. Aunque realmente no nos dice gran cosa. Ok, hay una vulnerabilidad. Y dependiendo de qué tan viejito sea, pues podríamos encontrar algo importante. Los más altos son estos. Vamos a ver los CV. Y simplemente, bueno, nos da cierta información. Ahora, ok. ¿Qué conclusión podríamos llegar? Probablemente este tipo de password tenga que ver con algún formato en específico. Al ver ese formato, a mí se me formula mucho el cómo funciona el archivo password y shadow de Linux, por lo que podría ir por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si de hecho ya hay algo de información como un hack de DWRT.
Y debo decir que también hay varias cosas como el Metasploit. No sabemos de cuál es la fecha, podríamos intentar algo por ahí. Pero bueno. Una de las cosas que tendríamos que buscar es precisamente el cómo funciona es password y contraseña. Se me formula mucho el Shadow Linux format, donde básicamente tiene la siguiente composición. Regularmente viene entre símbolo de dólar, el tipo de algoritmo, que en este caso, revisando, podría ser que el 1 se refiere a un MD5. No sé, aquí está faltando algo más, que debería ser la sal, que regularmente tiene sal. Aquí está. Es el ID del algoritmo, la sal que se está ocupando y el hash. Por lo tanto, para este caso yo necesitaría aquí esto como sal y este sería nuestro hash. Sería cuestión de revisar. Probablemente esto por la fórmula tiene medio cara de base 64. De hecho, casi estoy seguro que es base 64. Entonces este dato todavía está codificado en base 64 propiamente. Solo por cuidarlo vamos a ver cuál es la sal. Base 64. NB y una coma, supuestamente. Y el hash. No vamos a dejar así el hash. Pero simplemente lo podría colocar y nos daría alguna información. Bien. Hasta aquí voy a dejar el video y la serie de la parte de ingeniería inversa. Créanme que con esto puede hacerse muchas cosas. Hay software que podría ayudarnos a hackear esta contraseña y así poder acceder al router en caso de que no lo hayamos logrado. Y sin más, por el momento, hasta luego.